Bueno, de las cónicas, la última que nos queda por mirar es la hipérbola. La ecuación canónica de la hipérbola, veamos, es algo así. Esto. Después les voy a mostrar otra versión, por ahora esta. Se parece bastante a la de la elipse, pero en aquel caso teníamos un signo más y ahora tenemos un signo menos, y esto hace una enorme diferencia. Vamos a mirar un poquito quiénes son los valores permitidos de x, cuál es el dominio de esta función. Para eso vamos a despejar y. Para despejar y, lo que me conviene es pasar esto para la derecha y el 1 a la izquierda. Y tenemos esto. Próxima cosa que voy a hacer, como en la elipse, voy a sacar denominador común a cuadrado, entonces me va a quedar x cuadrado menos a cuadrado. Voy a pasar el b cuadrado multiplicando y después voy a pasar la raíz. Hasta aquí saqué el denominador común, pasé el b cuadrado multiplicando. Cuando pase el cuadrado como raíz, me va a quedar b, me va a quedar a, me va a quedar un más menos y la raíz de esto. Esto es lo que digo. Bueno, para que esto tenga solución real, la cantidad que está dentro de la raíz debe ser positiva. Y esto sucede si x cuadrado es mayor o igual que a cuadrado. Y esto significa que el módulo de x tiene que ser mayor o igual que a. Ahora, si yo pienso sobre el eje x, ¿quiénes son los x que cumplen esta condición? Si x es positivo, serán los x más grandes que a. Y si x es negativo, ¿quiénes son? Si este es el eje x, para los x positivos estoy hablando de estos, los mayores que a, mayores o iguales, incluyendo al a. Y si x es negativo, los que tienen módulo más grande que a son los que están respecto de 0 más lejos que a. Esto es a partir de menos a hacia la izquierda. O sea, son los que están por afuera de este intervalo. Bien, entonces, para estos que están acá adentro, no hay función. El dominio está formado por estos dos intervalos disjuntos. El dominio es esto. ¿Qué más podemos decir? Voy a retomar acá. Y voy a pensar qué le pasa a esto cuando x se hace muy grande. ¿Qué quiere decir que x sea muy grande? ¿Muy grande comparado con qué? Por ejemplo, comparado con a. Cuando x es muy grande, quiere decir x mucho más grande que a. La retomé. Voy a pensar x mucho mayor que a. No sé si conocen este símbolo, este mayor quiere decir, para los físicos al menos, mucho mayor. Decir que x es mucho mayor que a, más aún con el cuadrado, quiere decir que cuando haga la resta, esto que le estoy descontando va a pesar muy poco. O sea, para x muy grandes, decir esto o decir esto otro va a ser bastante parecido. Sería esto, que es lo mismo que decir módulo de x. Entonces, ¿qué es esto? Si x es positivo, el módulo es x, si x es negativo, me queda un signo menos. O sea, finalmente tengo un más menos b sobre a por x. ¿Qué es b sobre a por x? O menos b sobre a por x. Esto es una recta, con ordenada al origen 0 y pendiente ya sea más b sobre a o menos b sobre a. Supongamos que a tiene esta medida, esto es a, aquí tengo menos a, este es b, este es menos b. Una recta dependiente b sobre a es una recta que pasa por el origen y por este punto. Y una recta dependiente menos b sobre a pasa por el origen y por acá. Voy a trazar esas dos rectas. Estas dos rectas no son la función. La función se va a parecer a estas rectas cuando x sea muy grande, cuando x tienda a infinito. ¿Cuál es la función? Todavía no lo sé, pero sé que
va a existir desde A hacia la derecha y desde menos A hacia la izquierda. También sé que cuando X sea igual a A, esto me da 0, entonces Y vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener una curva que va a pasar por acá y también va a pasar por acá. Esta zona no la toca, se va a acercar a estas dos rectas. Más aún, la función tiene un formato bicuadrado, quiero decir es cuadrático en X y cuadrático en Y. Que sea cuadrático en Y quiere decir que lo que pasa en la mitad superior es igual a lo que pasa en la mitad inferior. El signo de Y no importa. Tampoco importa el signo de X, quiere decir derecha e izquierda son iguales. Bueno, se puede hacer un análisis muy minucioso de todo esto, pero la conclusión es que la curva tiene la siguiente forma. La curva es esto, estas dos ramas. Entonces, cuando miro la ecuación, lo que veo son los dos semiejes, como en la elipse. Con esos dos semiejes dibujo este rectangulito. Con el rectangulito trazo las dos diagonales y encajo la curva entre esas dos ramas. La curva también, la función también podría ser de esta otra forma, similar a la anterior, pero con el signo menos en X. El caso es que haya uno con signo menos y el otro con signo más. Se puede repetir todo el análisis, pero me parece que ya queda claro que todo sería similar. Lo que dijimos antes para X ahora valdría para Y. Habría una zona prohibida de valores de Y y habría dos asíntotas igualmente, pero la hipérbola quedaría encajada de otra manera. Ahora las mismas asíntotas, pero ahora la que mostraría un rango prohibido sería Y. Los valores prohibidos de Y estarían entre menos B y más B. Tendríamos que para X igual a 0, para X igual a 0 este término estaría ausente y tendríamos que Y cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1, lo que dice que Y tiene que ser igual a B o menos B. Entonces tendríamos la curva pasando por estos puntitos. Y tendríamos dos ramas de la hipérbola así, queriendo acercarse a esas dos que son las asíntotas. Aquí tendríamos la curva. Podría ser que el ejemplo venga planteado con una escritura diferente, por ejemplo esto. ¿Y cómo me doy cuenta que esto va a ser una hipérbola? Porque los términos con x cuadrado e y cuadrado son uno positivo y el otro negativo. ¿Cómo hago para llevarlo a la forma canónica? Más o menos parecido a lo que hicimos con la elipse. Divido todo por 25 para que me quede igualado a 1. ¿Y cómo hago para darle el formato canónico? Necesito que me quede x cuadrado dividido por algo. Multiplicar por 36 25avos es como dividir por 25 36avos. Entonces, ahora veo quién es A. Si esto es 25 36avos es A cuadrado, A entonces es 5 sextos y B es 1. Dibujo el rectangulito, de lados 5 sextos más menos 5 sextos más menos 1, dibujo, trazo las diagonales y listo. Podría pasar que el centro esté corrido. Esto es lo mismo que esto con el centro corrido, o sea, sería una hipérbola de esta forma, con las ramas a la derecha y la izquierda, pero en vez de estar con el centro en 0, 0, el centro está en alfa beta. También puede ser una hipérbola con esta otra forma canónica, pero con el centro corrido. Similar, ¿no? El centro está en alfa beta, pero al tener los signos de esta manera, es una hipérbola con las dos ramas arriba y abajo. En la guía 8, el primer ejercicio es una mezcla de todas las cónicas, las 4. Ustedes tienen que completar cuadrados e identificar. Reparen, presten mucha atención a la forma que tienen las cónicas. La parábola tiene un término con cuadrado y el otro sin cuadrado. Eso es típico, una variable cuadrática y la otra lineal.
La circunferencia, las otras tres tienen los dos términos cuadráticos, pero la circunferencia tiene los dos términos con x con igual coeficiente, los dos términos con x cuadrado, y cuadrado, perdón, con el mismo coeficiente. La elipse tiene los términos cuadráticos, con distinto coeficiente y con el mismo signo. Y la hipérbola tiene los términos cuadráticos con distinto signo. Y con eso se las tienen que arreglar para, en el ejercicio 1 de la práctica 8, identificar quién es quién.